Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Vamos a hablar hoy de cómo es que la obesidad causa problemas a la tiroides y cómo es que la tiroides causa problemas a la obesidad. Y ahí hay una discusión porque no se sabe quién empezó primero, ¿no? Pero vamos a explicarlo un poquitito para que usted vea los puntos de vista que tiene que saber, de forma que si usted está afectado o por obesidad o por problemas de tiroides, usted sepa cómo manejarlo. Aquí vamos, fíjense. Se sabe que toda la energía del cuerpo está controlada por la tiroides. O sea, que una persona en su cuello, aquí, está la glándula tiroides. La glándula tiroides es la glándula que controla toda la energía del cuerpo. O sea, no crece nada en el cuerpo, ni el pelo, ni las uñas, ni las células, nada, si no hay suficiente hormona de la tiroides. De hecho, la hormona de la tiroides controla cuánto oxígeno entra a las células, por lo tanto las células tampoco respiran si no hay suficiente hormona de la tiroides. Las personas que tienen problemas de tiroides vaga, o sea, lo que llaman hipotiroidismo, el corazón, que es así, se les regresa así de grande y mueren del corazón, porque una de las causas principales, una de las razones principales de problemas del corazón son problemas con la tiroides. Eso casi no se habla, pero es una realidad porque se sabe. Usted puede tomar una radiografía de una persona con problemas de tiroides y va a encontrar el corazón más grande de la cuenta. Le trata el problema de la tiroides y el corazón, de hecho, vuelve y regresa a su tamaño normal, ¿no? Que es algo interesante. Pero el punto es este. La obesidad, que quiere decir que hay mucha grasa, solamente se produce, como se explica en el libro El Poder del Metabolismo, cuando hay un exceso de dos cosas. Para usted estar obeso necesita dos cosas. Una es exceso de glucosa, que es el azúcar de la sangre. Y necesita también un exceso de insulina, que es la hormona que se produce aquí en el páncreas. Cuando nosotros pensamos en insulina, pensamos los diabéticos. Pero la realidad es que todos nosotros, para poder suplirle energía, alimentos a nuestras células, necesitamos de la insulina, porque la insulina es la que permite que entren los nutrientes a las células. Sin insulina, las células se mueren de hambre. Entonces, ¿de dónde sale todo el montón exceso de glucosa? Pues sale de los carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados, que nosotros llamamos alimentos tipo E, que son los que engordan, se convierten en un exceso de glucosa. Ese exceso de glucosa obliga al páncreas a producir un exceso de insulina, y ahora cuando usted suma glucosa por cantidades industriales más insulina, ahora eso termina en grasa. Ese es el mecanismo. O sea, exceso de glucosa por exceso de carbohidratos refinados, ahora se produce mucha insulina y ahora entre insulina y glucosa van a crear la grasa. Y si usted le pone un poquito de grasa también que se comió junto con eso, también se viene a enredar la grasa y se une aquí también, ¿no? Pero el mecanismo principal es el exceso de glucosa con el exceso de insulina. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la tiroides? Pues mire lo que pasa. La forma en que funciona el cuerpo es que las células, imagínense una célula así, ¿verdad? Las células son bien chiquititas, hay que verlas con un microscopio. Pero una célula tiene sus sitios de entrada, tiene como unas puertitas, ¿no? Que se abren selectivamente. Además de eso, las células tienen unos receptores. Son unas áreas donde ciertas hormonas pueden llegar aquí hasta el receptor y entrar. Por ejemplo, si aquí viene una hormona, y vamos a llamar esta hormona insulina, y tiene que actuar sobre eso, y por aquí viene otra hormona, vamos a llamarle hormona de tiroides, ¿verdad? Para actuar sobre la célula, pues no puede llegar a dar por aquí, por los otros lados, tiene que tocar en el receptor. O sea, que cada célula está recubierta de receptores. Y esos receptores reciben las señales de las hormonas. Pero ¿qué pasa? Que las hormonas compiten. Las hormonas compiten. Si usted ve que hay una sola puerta y dos personas gordas quieren entrar por la misma puerta, pues puede entrar uno solo a la vez. Y lo mismo pasa en el cuerpo. Cuando hay un exceso de insulina, va a ocupar todos los receptores de la célula. Y va a competir y va a dejar fuera a los receptores de la tirosina, que es la hormona de la tiroides. Quiere decir que una persona, cuando se da una artera de montón de pan, harina, pizza, chocolate, dulce, azúcar, produce tanta insulina que ahora baja la función
de su glándula tiroides, porque la hormona que produce la tiroides, que es para levantar el metabolismo, ahora no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? Porque todas las puertas están llenas de insulina. De esa forma, usted ve cómo está ligado el tema de la obesidad, el tema de lo que usted come exceso de carbohidratos refinados, usted va a tener exceso de insulina. Tiene exceso de insulina, va a afectar la tiroides, termina con hipotiroidismo, y le van a decir, está gordo porque tiene hipotiroidismo. ¿Se fija? No se sabe si es primero el huevo o la gallina. Pero si usted sabe que reduciendo los carbohidratos refinados, haciendo una dieta como la 2x1, la 3x1, y tomando agüita y haciendo las cositas que se explican en el libro, usted puede bajar de peso y controlar la salud de su tiroides. Tenemos miles de personas con las que hemos trabajado que teníamos problemas de la tiroides, hicieron lo que les recomendábamos en el libro y hoy en día tienen su tiroides regulada. Inclusive muchos le han quitado el medicamento de la tiroides y otros se lo han tenido que reducir a la mitad. ¿Qué pasó? Se balanceó el sistema hormonal. Ya no hay este desmadre que estaba pasando ahí. ¿Y sabes qué? La verdad siempre triunfa.